Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se ve? Hola, buenas tardes. Se escucha y se ve. Edgar, feliz tarde. ¿Cómo estás? Por ahí también la profesora Yajaira también. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias. Mire, vamos a ser puntual, ¿sí? Y aprovechar el tiempo. Eh, Estamos grabando, así que, bueno, las personas que se conecten tarde o no se puedan conectar, bueno, va a quedar la grabación de la sesión, ¿no? Aquí tenemos un grupo de personas que están entrando en este momento. Eh, Quizás lo primero que hay que decir es que esta presentación sale a partir de una solicitud, de una ponencia que tuve que dar en un congreso para estudiantes de matemática en el Ecuador. Y bueno, le ofrecí como cuatro temas diferentes. El año pasado trabajamos uno distinto, lúdica matemática, un poco de matemática recreativa. Y cuando les coloqué IA y educación, la verdad, no esperaba que fuera algo tan interesante. Pero nada, al hacer la investigación y preparar la ponencia, bueno, uno probar, investigar, además coincidió con una oferta de mercadeo de Google para que probara su inteligencia artificial y bueno, por lo menos durante el primer mes no estoy pagando nada por su uso, así que me permitió probar un motor mucho más potente. Y bueno, lo que les voy a presentar es un poco todo eso. Leí lo que compartió Edgar el domingo eh, sobre IA y educación. Así que en general, eh, bueno, parte del hecho de la inquietud y de pensar en lo que aguas abajo están sufriendo los profesores, pues ustedes como profesores de secundaria en sus respectivas organizaciones. Entonces, no sé si quieren por el chat rápidamente dejar su nombre y a quién representan, qué colegio, organización representan. Si tienen alguna duda, también la pueden hacer por el chat. Tengo dos pantallas, así que si me ven quitando la mirada es porque estoy mirando la otra pantalla, viendo las preguntas y las respuestas, ¿sí? Por aquí está Luis Ordóñez de la Fundación Interconectados. Esta mañana estuve viendo su portal a raíz de un mensaje que me llegó por LinkedIn. Bienvenidos. Manuel García tiene la mano levantada. Pueden escribir en el chat libremente, ¿sí? Y yo voy leyendo sus preguntas. Karen del Colegio Alejandro Humboldt de Guatire. Bienvenida, profe. Tengo tiempo que no voy a Guarenas. Edgar del Colegio de la Academia Médici, quizás de los que mejores documentos ha compartido sobre el tema. Tenemos al Colegio San Agustín, ¿cuál de los dos? ¿Caricuao o Paraíso? Bueno, hay como tres, también está el del Marqués. Santo Tomás de Aquino, Edilia, fue mi estudiante, bienvenida también, del Paraíso. Bueno, ya somos cerca de 22 personas. De verdad les agradezco el tiempo y bueno, el interés, pues. Vamos a entrar en materia, ¿no? Les había pasado, aquí tenemos otro representante del Colegio Humboldt de Guatire, les había pasado esta encuesta, hay más de 130 respuestas y una de las primeras consultas tenía que ver sobre la percepción docente, ¿no? De cómo cada uno de los, en este caso, de los docentes cree que es percibido por sus estudiantes. Y bueno, muchos de ellos consideran que lo que admiran del docente es la habilidad para dar apoyo emocional y para dar explicaciones claras. Hay que decir que solo el 36% de los docentes seleccionó ese elemento en el cual no tenemos competencia, que tiene que ver con el tema motivacional, el tema de apoyo al estudiante es la variable donde tenemos una clara ventaja. A diferencia de todas las otras, el dominio técnico, como vamos a ver más adelante, es una de las áreas donde más rápido
vamos a perder protagonismo, pues. Y eso nos va a llevar al tema de las clases particulares. La segunda pregunta tenía que ver con la percepción sobre el impacto de la IA. ¿Qué tan tranquilos podemos estar en torno a esto y qué tan preocupados podemos estar? Y bueno, solo 24% de los docentes reconocen, bueno, que la IA es hoy por hoy un hito sin precedentes. ¿No? El otro 70% de los docentes, lo cual habla de ingenuidad en torno al tema, considera de que, bueno, es algo más como fue el Google en su momento, Internet en su momento o la calculadora. Solo 24% de los docentes reconocen que esto simula aprendizaje y compite con el docente enciclopédico. Quiere decir, con la capacidad que tiene un docente de disparar contenidos y de explicar cosas y de dar información, ¿no? Y en este caso de simular, de simular pensamiento, ¿no? Lo cual es grave. Estamos hablando de que solo 24% están claros. Y 60% de los encuestados creen que la IA se equivoca, se confunde y que, bueno, casi que, que eso va a fracasar. ¿No? Solo 40% de los docentes reconocen que esto tiene una potencialidad que se pierde de vista, ¿no? Y 127 docentes es un número importante, ¿no? Y solo 40% entienden de qué va esto. Esto va mucho más allá del cambio de la calculadora y del cambio del que significó el Google. Podemos decir que bueno, que la IA se apoya en el Internet y optimiza la resolución de casi cualquier problema de matemáticas, geografía, estadística, y vamos a incorporar elementos hasta del castellano, ¿no? Simula los aprendizajes, ¿no? ¿No? Permite responder, calcular, operar, junta quizás lo mejor de ambos mundos en cuanto a la búsqueda de información y en cuanto a la capacidad para interpretar la información. Es un hito que no tiene comparación, ¿no? ¿Cuáles son qué tanto nos afecta como profesores? Bueno, en principio estas son las competencias quizás más importantes que debemos desarrollar en secundaria: el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la producción escrita. Luego agregué estas otras cinco que también me las recomendó Gemini, sobre el juicio ético, ¿no? La capacidad de auditoría, ¿no? En esto de que hoy por hoy todavía conseguimos algunas IA mal seleccionadas o mal utilizadas con malos prompts que, bueno, cometen errores, y esa capacidad de auditar esa información que te llega hoy, ¿no? Hay que decir que ese margen de error es un margen de error que muy poco, con muy poco tiempo va a ser superado y va a lograr, en las cosas en que se equivoca hoy, dar respuestas eficientes en muy poco tiempo. Ayer hablaba con un ingeniero y me decía que hay un grupo de nuevo trabajo que tiene que ver con las personas que son contratadas para responder las preguntas donde la IA se cae. O sea, cada vez que lo logras hacer, logras interactuar con la inteligencia artificial y generas un intercambio donde no eres satisfecho en la respuesta que recibes, eso eleva un reporte bueno, al promotor de la IA, y eso genera una búsqueda de el experto que ayuda a responder esto de manera satisfactoria. Y bueno, tenemos expertos que están ayudando a dar esas respuestas, ¿no? Es grave lo que estamos diciendo, es preocupante porque, bueno, no hay capacidad, o cada día va a ser más difícil encontrar un, un espacio, un elemento en el cual la IA de alguna manera falle. Y repito, en muy poco tiempo eso va a ser cada vez más raro y, y va a tener respuestas cada vez más eficientes. ¿Mm? En ese sentido, pareciera que todas las tareas pierden sentido, ¿no? Y esto me lo tomé, esta parte naranja me la tomé del documento que compartió Edgar, ¿no? Sobre la habilidad que tiene para debilitar los fundamentos del aprendizaje si se utiliza sin un diseño pedagógico explícito. El uso de herramientas que proporcionan respuestas directas puede aumentar el rendimiento inmediato, pero reduce la implicación cognitiva del alumnado y erosiona las competencias que sostienen el aprendizaje profundo, estas competencias que les mostré arriba,
¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, estamos consiguiendo un medio para dar respuestas inmediatas a actividades de las cuales me interesa poco el producto final, sino me interesa la capacidad que tiene para promover aprendizaje o promover el desarrollo de competencias gruesas, ¿no? Ya acabo de decir lo de las tareas, que quizás es donde la mayoría de los que están acá han podido decir, mira, sí, me ha generado problemas, o porque se copian, o porque esquivan hacer la tarea, o porque lo que entregan, que antes lo hacía el papá o la mamá en primaria, ahora se lo hace la IA en secundaria, ¿no? Algunos pueden suponer, y vamos quizás al corazón de la presentación, que el problema es que el profesor es flojo diseñando preguntas y las preguntas son tan fáciles, pero tan fáciles que la IA las responde. Y bueno, les voy a mostrar que no es flojera del docente, ¿no? Que aunque te pongas creativo, muy, pero muy creativo en el diseño del reactivo, incluso haciéndole caso a la misma IA que te dice, pregúntamelo de esta manera y de esta forma, que quizás así me equivoco y te doy respuestas erradas aún siguiendo las propias indicaciones de la IA, con la IA correcta, las respuestas son prácticamente perfectas. Vamos a usar Gemini, ya les decía que estamos usando la segunda versión. Y bueno, tenemos este paradigma de los que creen que la IA es como Wall-E, ¿no? Un robot de eso que recoge basura torpe, o sí, los que creen que, mira, estamos ante un escenario donde, bueno, las potencialidades se pierden de vista. Entonces, fíjense, les voy a mostrar algunas preguntas, ¿no? Lo primero, elegí un contenido matemático dificilísimo. Bueno, dificilísimo. Difícil para la mayoría de los estudiantes en el planeta Tierra, ¿no? Utilicé cálculo de volúmenes de un sólido de revolución. ¿Por qué elegí un tema tan difícil? Bueno, porque es un tema que pocas personas tienen la necesidad de estudiar. Si vemos aguas abajo lo que ven en primaria y en bachillerato, donde hay muchas personas consultándolo, evidentemente las respuestas van a ser mucho mejores. Además, elegí un problema que obligaba a la IA a interpretar una imagen, que es esta que ve aquí a la derecha, reconocer los tipos de funciones, reconocer la región e identificar una fórmula que define un volumen en este caso. Y de paso le dije, bueno, escríbelo como si fueras un estudiante y presenta los argumentos de manera de que yo pueda defender mi respuesta ante mi profesor si me llegaran a preguntar. Y bueno, le hice la pregunta y bueno, ¿qué cree? Perfecto. Inmaculado. Reconoció la función, reconoció la región, presentó la integral, llegó a la conclusión, además escribió cuáles son las técnicas que deben utilizar, muy probablemente en los términos genéricos. Hay personas que le dan nombres distintos a esto, así que funcionó. Luego utilicé una pregunta todavía más difícil del mundo de las ecuaciones diferenciales, que es un tema que muy poca gente estudia, y ni siquiera le pedí la solución. Le pedí que me identificara qué tipo de relación hay, que es exponencial, logarítmico, lineal, cuadrática. ¿Y el resultado cuál fue? Inmaculado nuevamente. Además, analizó y llegó a la conclusión. ¿Qué significa? Bueno, que en términos prácticos, por lo menos en matemática y en contenidos difíciles, no se equivoca. Si uno puede tener la percepción, la impresión, es que yo le pregunté una vez una cosa y no me satisfizo la respuesta. Mira, muy probablemente si se lo preguntas hoy, la respuesta es perfecta, inmaculada. Ojo, y estamos hablando de una IA, de las IA amplias. Si te vas a las inteligencias artificiales específicas y la utilizas para lo que estás haciendo y en la selección correcta, va a ser todavía mejor. Les voy a presentar un ejemplo de castellano y ciencias naturales. Esto lo hemos usado para evaluar a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Le damos un texto, en este caso los mamíferos, tres párrafos, una cosa simple.
Sí, aquí hablan, bueno, pueden ver de lo que está descrito allí. Es un texto sencillo para alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. Incluso hasta de primer año lo puedes usar. A partir de ese texto, fíjense el tipo de pregunta que estamos pidiendo al estudiante. Le estamos diciendo, eres un diseñador de videojuegos, ¿no? Sobre la naturaleza. En este caso, el juego se llama Sobrevivientes Supremos y tienes que explicarle a tus jugadores por qué los mamíferos son los protagonistas de este juego. Y bueno, la instrucción es simple. Redacta el texto de introducción del juego en dos párrafos. Y los párrafos son, en el primero cuenta la historia y en el segundo explica a los jugadores qué superpoderes tienen los mamíferos. ¿Qué les parece la pregunta? ¿Les parece que apunta a una respuesta automática, memorística o que definitivamente impulsa lo que queremos, que es la comprensión lectora y la producción escrita? Pueden respondérmelo en el chat antes de mostrarles la siguiente lámina. Ya llegamos a ser 34 personas. Este es el texto que deben leer sobre Diseñados para la Vida y esa es la pregunta que le voy a poner al niño de primer año. Quiero que redacte el texto que presenta la introducción de un videojuego sobre los sobrevivientes supremos y bueno, yo quiero que él redacte, que lo escriba, que utilice la creatividad, la comprensión sobre la información que está en estos tres párrafos para generar esos dos párrafos. Comentarios en el chat. ¿Alguien de castellano o de ciencias naturales que haya usado algo similar? Fíjense, no estoy preguntando por cuál es el personaje principal, qué le pasó primero, qué le pasó después. No, quiero algo mucho más complejo, ¿no? Quiero el análisis profundo de la lectura, del mensaje, y a partir de eso irme a un contexto ficticio, el de los videojuegos, y redactar dos párrafos. Bueno, los leo en el chat. Aquí tienen tres respuestas, ¿no? Una amarilla, me parece que apunta a la producción del estudiante. Es así, apunta a la producción del estudiante. Eso es lo que queremos. Les voy a mostrar tres respuestas. Una respuesta en amarillo, una respuesta en azul y una respuesta en verde. Ay, aquí está en verde. Y bueno, usted es el profesor de castellano, ciencias naturales, y quiero que me digan, vean la primera, la segunda y la tercera. Voy a ver la primera y la segunda. Estas palabras que están en negrita tienen errores ortográficos y los destaqué no porque me haya equivocado al escribir, sino porque el estudiante respondió con errores ortográficos y los respeté. ¿No? Fíjense la primera en amarillo, bien la segunda en azul y miren la tercera en verde. ¿No? Aquí ya está tres errores ortográficos. ¿No? Cuando trabajamos textos, proporcionamos una estructura del texto a evaluar. Esperamos que la respuesta en el que se planteen dos tipos de argumentos se evalúen citas mediante citas. Esta estructura la sugerimos para los ensayos. Eso tiene que ver con la manera con lo que vas a calificar, dándole todavía más estructura a los párrafos que quieres recibir, ¿no? Aquí dice que hay un predominio de la base conceptual. ¿Cuál de los tres creen ustedes por colores fue generado con IA? ¿El amarillo, el azul o el verde? ¿Cuál de los tres? Usted es este profesor que está aquí y tiene esos tres párrafos y quiere estar seguro y decir, mira, aquí como que me hicieron trampa, aunque me lo escribió manuscrito, porque lo malo de esto es que lo tenemos en manuscrito. Y si lo quiero pasar a un detector de IA, tengo que hacer el trabajo de tomar la foto, pasarlo a digital y pasarlo por el amarillo, dice la mayoría. O sea, que consideramos que el azul y el verde son producciones humanas. Parece el amarillo, aunque se le digo ahí que me escriba dependiendo de la edad, lo hace. Aquí Ricardo dice algo que es muy cierto. Yo puedo darle a la computadora
la instrucción de que cometa errores ortográficos o de que intente engañar al profesor, incluyendo no solo errores ortográficos, que son quizás los más obvios, sino errores gramaticales, ¿no? Que uno le haga hacer, "Mm, mira, utilizó el mismo conector, el dequeísmo o el i, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a suponer que efectivamente el amarillo es uno de los que fue creado con IA. ¿Mm? Yo pasé esto por detector de IA y encontramos lo siguiente: 92%, 95% y 79%. ¿No? Lo malo de esto es que además de que tienes estos tres indicadores, donde los tres son ciertos, los tres textos los hice con IA, los tres, ninguno fue hecho por seres humanos, este software te ofrece esto. Entonces, si lo ven, ¿dónde está aquí? Opciones de puntero, pluma. Miren esto. Humanizar mi texto. Mira, no pasaste el test del IA, ya saben que ya te van a descubrir. Entonces, el mismo software que te corrige y que te ayuda a identificar, si lo usa el estudiante, también lo puede usar para, entre comillas, humanizar la respuesta que te está dando. Con lo cual, quedas en las mismas, quedas en las mismas. Quizás bueno, te da una guía, ¿no? Y algunos detectores fallan. Y ojo, ¿no? Este 79%, ¿no? No necesariamente, aunque el criterio en muchas de estas situaciones es que si da más de 50% es casi seguro que usó IA. Con más de 50% la misma IA te dice que cuidado con los falsos positivos, ¿no? Que solo te están dando insumos. Y ahí tienen los cuatro herramientas que pueden utilizar: los de acceso rápido, Copilink, Killbox, GTP0. ¿No te ha pasado que les das algo redactado por ti y en algún porcentaje? Claro, a lo que voy es precisamente eso. Muy probable, no necesariamente el que tengas un porcentaje acá, bueno, si escribes mima, mame, mima y con error ortográfico, casi seguro que no te va a generar ningún porcentaje de acierto de la IA. ¿Mm? Y Milagro está apuntando a lo que pasa. No tiene certeza. Y si tienes a papás intensos, y vaya que los hay, y en la mayoría de los colegios que están aquí conectados hay padres intensos, si agarran del hecho, mi hijo jamás en su vida ha usado la IA, y van al colegio y bueno, ya saben lo que pasa si tú lo acusas de algo de lo que no tienes evidencias, más allá de, mira, lo que me dice este software, esta herramienta. Así que sí, puede suceder y sucede con frecuencia que aunque lo escribas tú, ella pueda suponer o expresar que hay elementos que indican que usaste IA. Ah, en general, y para no engancharme con esto, estamos en, bueno, terreno bien complicado. ¿A qué voy? En castellano funcionó, en ciencias naturales funcionó y en todas las áreas funciona. Lo primero que creo que yo saldría satisfecho de esta charla es el hecho de que todos entendamos que esto es difícil, complejo y que nos enfrentamos con algo que no tiene parangón, que no tiene comparación y que su mal uso, su mala aplicación, sobre todo en secundaria, es dramático. Porque si los estudiantes no desarrollan la producción escrita y la comprensión lectora en 5 años de bachillerato, donde antes tú te leías el resumen de Casas Muertas en el Rincón del Vago, eso me lo recordaba ayer un estudiante, un exalumno, me decía, nuestra IA era el Rincón del Vago, que era un sitio donde tú conseguías trabajos que todo el mundo colgaba. La gente descargaba el mismo trabajo, le cambiaba el nombre y lo volvía a entregar porque, bueno, pasaba mucho que las tareas se repetían. Entonces, bueno, primero, esto está resuelto. La IA te dice que puedes mejorar la forma en que se pregunte, ¿sí? ¿Cómo no? Hay manera, y fíjense que las preguntas que usé son preguntas complicadas. La IA te dice que subas el nivel de las taxonomías, analizar, evaluar y crear, o quizás se equivoca, que le preguntes cosas como análisis de errores, identificar el problema, pues, dentro de la resolución de un ejercicio, más que, ¿cómo se llama esto?
Más que resuélvelo, dime dónde se equivocó. O justificar la estrategia, porque esto y por qué no aquello. Utilizar problemas donde ya varios parámetros y cómo cada parámetro afecta al fenómeno en conjunto. Todo eso son las orientaciones que la IA te da. Y ya en todas esas, en la mayoría de las IA amplias, ya ni con eso logras que la IA se confunda o que la IA falle. ¿No? Muy probablemente, si lo falla hoy, dentro de un mes ya no lo haga. ¿Estamos potenciando nuestro plan de evaluación? Sí, estamos yendo, y quizá está la parte buena del cuento, estamos yendo a preguntas que son mucho más interesantes que, bueno, las preguntas aburridas sobre cuál es el personaje principal, cómo se suma, cómo se resta, resuelve, calcula, opera, donde no hay pensamiento lógico, sino simplemente operacionalización. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Llevo 25 minutos, vamos bien. El riesgo, ya lo dijimos, ausencia del desarrollo de habilidades básicas. Te saltas el proceso, y si te saltas el proceso, ¿cómo seguimos con el dilema entre aprender o sacar buenas notas? Es que el- hay un tema ético y lo voy a señalar mucho al final. O sea, no podemos luchar contra esto porque es como el aire, se te mete por la ventana. O sea, no hay forma. O sea, si creen que el problema era prohibir el teléfono o ahora le van a tener que prohibir al estudiante de la computadora, eso es imposible. El estudiante va a llegar a usarlo, sobre todo cuando le apriete el zapato y tenga que, bueno, producir algo rápido y no se considere capaz de hacerlo bien, o si lo hace bien siente que haciéndolo él por sí mismo y de manera honesta, lo que entrega no le permite llegar a la nota que quiere, ¿no? Y bueno, tiene que pasar. Y si no pasa es un problema. Bueno, hay un problema ético que está detrás, que no solo es culpa del estudiante que quiere mejorar su rendimiento de manera automática, pero tiene mucho que ver también con cómo el docente valora el proceso de refinar una asignación, de mejorar y de poco a poco lograr que un estudiante que es honesto, bueno, pueda aprobar su materia. ¿Mm? Buscar una manera diferente es una de las soluciones, ¿no? Cuestión, ya va que aquí no leo aquí. La cuestión es que estamos enfrente a lo que no conocemos. No, el tema es que no hay alcance. O sea, el tema es que puedes cambiar la pregunta al derecho, al revés, y te digo, si falla hoy, mañana no falla. Oh, o sea, la impresión que puede tener alguno, mira, yo lo usé y no me dio respuestas correctas, es una impresión válida en ese momento. Dale días, meses, y va a ser impecable. Va a ser impecable. Es en ese sentido gastar nuestro tiempo en envenenar tanto el reactivo para que no se copie, termina complicando la vida al estudiante, y muchas veces esa forma de preguntar tan rebuscada te aleja de lo que has venido haciendo en tu día a día, en tu conversación con el estudiante. Tú no puedes hablar de verbos como analizar, crear, ¿cuál era el otro? Analizar, crear y evaluar si no son parte de tu diálogo permanente en clase. O sea, es como que tú me preparas para batear recta y bueno, cuando llega el día del examen es pura curva y slider, pues. O sea, no tiene sentido. O sea, tiene que haber un cambio de cero en todo el proceso de enseñanza que te permita alcanzar esos verbos. Redefinir los reactivos no es solo una medida de seguridad contra la IA. Es una evolución hacia una evaluación que mide la verdadera inteligencia humana sobre la capacidad de pensamiento. Entiéndase el cálculo, donde evidentemente somos ampliamente superados. Pienso que el dominio menor de los procesos matemáticos solo segundo el estudiante. Sí, y ojo, no solo los procesos matemáticos, de la redacción, de la producción escrita, solo cuando lo hace a mano, enfrente de uno, con condiciones controladas, vas a lograr de alguna manera estar satisfecho con lo que estás recibiendo. En esto, y vamos con quizás
el tema este del tutor digital. Esto me lo preguntaron en el Congreso los estudiantes de educación matemática muchas veces. Oh, profe, vamos a ser superados, profe, vamos a ser superados, nos van a sustituir. Y bueno, la inteligencia artificial puede mejorar la productividad del docente. ¿Cómo no? Reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, todo ese tema. El riesgo está en erosionar la autonomía profesional. Si la IA sustituye procesos que forman parte del núcleo del juicio docente, como la evaluación, la retroalimentación y la toma de decisiones pedagógicas. Y aquí estamos hablando de cómo el uso del docente de la IA le da a la IA las herramientas para ir aprendiendo cosas que en principio eran exclusivas de nosotros. No vamos a convertir con el tema de la realidad aumentada, es una realidad. O sea, la IA va a generar para cada estudiante un camino de aprendizaje único y lo va a poder llevar, seguir, acompasar uno por uno, dándole a cada quien lo que necesita. Me refiero en términos de contenido, ¿no? Me refiero en términos de eh, manejo de la información. Ya el tema motivacional ya se dijo hace rato. A largo plazo, el tutor digital va a superar en términos de eficiencia técnica al docente tradicional. Y aquí es donde quizás nos toca a nosotros qué vuelta le damos a nuestra profesión, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿No? El tutor digital será capaz de aplicar algoritmos de repetición espaciada de forma tan precisa que la memorización y comprensión de conceptos básicos, todas las que tú quieras, se lograrán en mucho menos tiempo, ¿no? Aquí me ponen un mensaje, estrategia de ciencia ciudadana escolar como apoyo a las materias, incorporando ya desde la definición de problemas a investigar hasta la presentación de los resultados. Eso es una de las cosas que vamos a ver, ¿no? Lo que nos queda es, si no puedes con el enemigo, únetele y busca la forma de incorporarlo, ¿no? Y las clases particulares, bueno, si uno le pagaba a un muchacho y mis alumnos de física y matemática dieron y dan clases particulares, y bueno, es una de sus formas de buscar ingresos adicionales. Pues nada, un estudiante con una IA como Gemini, por ejemplo, puede escribir el problema pegar en la foto del problema en el sistema y va a aparecer la respuesta y lo va a hacer gratis. Así que, desde el punto de vista de ese profesor calculadora, bueno, cobrar por enseñar a resolver ejercicios va a dejar de ser viable. Y eso lo vamos a ver en el cortísimo tiempo. ¿Qué es lo que por lo que aparentemente van a pagar las familias? Bueno, porque esa persona no va a resolver el ejercicio, sino va a supervisar, a acompañar al estudiante en eso de que, mira, no, me interesa que realmente tengas una proyección, puedas manejar la ansiedad, puedas manejar la frustración, todo este tema motivacional, ¿no? Que pareciera que es donde todavía no tenemos competencia, ¿no? Vamos a convertirnos en una suerte de facilitador de experiencias humanas, de generar ambientes agradables donde podamos intercambiar. Pero en temas técnicos, por ejemplo, yo soy doctor en matemáticas y muy probablemente hay contenidos que aún con mi doctorado no manejo y aunque los estudie, muy probablemente no los entienda. Y la IA ya tiene la información y comprende ese tipo de contenido de una manera mucho más eficiente de lo que yo, aún con mi doctorado, puedo hacer. No quiere decir que no esté prohibido para mí acceder a eso, como no nada que ver. Con mucho esfuerzo lo puedo aprender, pero repito, no competimos en temas técnicos, ¿no? Y bueno, ya hablé de lo de la ansiedad matemática, ¿no? El tutor del futuro será 50% matemático y 50% coach de resiliencia. Por aquí me dicen la IA podrá dar el resultado, pero si el estudiante no lo comprende, no comprende el paso a paso de lo que está.
No entiendo, pero si el estudiante no lo comprende, ese paso a paso de cómo resolverlo, lo orienta es el docente. Ni siquiera el paso a paso del cómo resolverlo, mm, te lo mostré hace 15 minutos, ¿no? Cuando les presentaba el paso a paso de un ejercicio de, en este caso, de matemáticas, pues, que es donde, de alguna manera, uno puede ver cómo la IA traduce y responde de manera eficiente y muestra la información para que el estudiante la pueda escribir y la pueda reportar como propia. O sea, cuando hablamos del paso a paso y creemos que solo calcula, no, esto va más allá, esto es lenguaje natural, habla, conversa, te da la información y te dice cómo escribirlo. Y además te ayuda, si necesitas engañar al corrector, te da los elementos para corregirlo. O sea, no es una herramienta con debilidades, si lo quieren ver así. Pues, exactamente. Y si el paso a paso que le presenta no lo entiende, bueno, y si además el paso a paso no está vinculado con lo que vio en el curso, que muchas veces pasa, le preguntan a la IA a resolver un ejercicio, pero la IA te da una respuesta que no tiene nada que ver con el curso que tú estás viendo, porque, bueno, buscó una solución diferente, usó una técnica distinta y te la pone y tú dices, bueno, es que este ni siquiera sabe que estamos estudiando, pues. Entonces, ese tipo de cosas pueden suceder. Oh, sin duda, la inteligencia artificial va a favorecer a muchos buenos estudiantes que quieren estudiar y quieren aprender. Y van a conseguir allí información certera, ¿sí? Válida, en toda regla, ¿no? En toda regla. Ahorita les voy a mostrar algo que hice para mi curso de matemáticas en la universidad. Creé un chat, una suerte de Gemini adecuado a mi cerebro. ¿Qué significa? Yo le di mis apuntes, le di mis ejercicios y le dije cómo va a responder si el estudiante pregunta al derecho o al revés. Le digo, si quiero que los entrenes, le vas a presentar estos ejercicios de esta manera. Si quieres hacer un ejercicio, de esta forma. Es hasta un buen terapeuta. Las chicas le han consultado cómo abordar una situación de ruptura amorosa. Bueno, o sea que no solo son las clases particulares los que se quedan sin trabajo, sino también son las amigas, que son las que llevan y traen los chismes y son las que usualmente asesoran. O sea, yendo un poco al cierre y tenemos 38 minutos hablando, eh, voy a quedarme con esta impresión para darle la palabra a ustedes. Yo creo que hay que impulsar una reflexión ética permanente, profunda, abierta, dispuesta a hacer los ajustes necesarios. Esa dispuesta a hacer quiere decir, yo entiendo que puedo, como docente, tengo la obligación de permitir el ingreso de esto en la medida en que el estudiante entienda que tiene que dejar de utilizarla de forma inadecuada, ¿no? Y tengo que ayudarlo a que lo use de forma adecuada, ¿no? Si hay algo que a nosotros nos hace daño, es que nuestra formación de docentes los cambios en materia curricular en las universidades son lentos, muy lentos. Y creo que ninguna universidad está pensando cómo esto me cambia la vida o le cambia la vida a mis futuros profesionales. ¿De qué forma? Y no me refiero a que la conozcan, me refiero una discusión mucho más profunda, mucho más conceptual, mucho más de el qué estoy haciendo, el para qué lo estoy haciendo y si debo reordenar lo que estamos presentando. Hay muchas cosas que se pueden hacer distintas en secundaria, de eso ya se ha hablado mucho, pero sin duda, mucho de eso que se puede hacer con esto de la IA ahora es mucho más urgente o dejó de ser interesante. Y esa reflexión hay que darla y darla en foros como este, pues. Eh, Creo que llegué a la lámina final. Bueno, hablé 40 minutos. Hablé 40 minutos y me gustaría en este momento, bueno, leer sus comentarios, sus intervenciones. Si alguien quiere eh, intervenir de forma oral, lo puede hacer. La grabación, bueno, sigue andando. Voy a detenerla en este momento